Emocionante herencia, huérfana descubre cartas ocultas que revelan la increíble verdad de su vida. Era una tarde normal en el pequeño pueblo de San Felipe, un lugar donde las sombras del pasado parecían pesar tanto como el calor del sol. María, una joven huérfana de 22 años, se encontraba organizando el armario polvoriento de su abuela. Aquel viejo mueble, testigo silencioso de días pasados, guardaba en su interior secretos que cambiarían por completo la vida de María. De repente, sus dedos encontraron una caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Sin pensarlo, la abrió, revelando un tesoro oculto, cartas, montón tras montón, cuidadosamente dobladas y amarillentas por el tiempo. Al leerlas, las palabras comenzaron a cobrar vida. Querida María, si estás leyendo esto, sabe que siempre te he amado. Cada frase era un eco de su madre, quien la había abandonado cuando era solo una bebé. Su corazón se aceleró. Las lágrimas empezaron a brotar mientras las emociones la invadían. El amor y el dolor se entrelazaban, un torbellino en su pecho, haciendo que su respiración fuera entrecortada. Ella no había tenido respuesta sobre por qué su madre había tomado esa decisión desgarradora, y esas cartas le ofrecían una ventana a un pasado que nunca conoció. Las cartas revelaban la lucha de su madre contra la pobreza y los prejuicios de un mundo cruel. Cada palabra era un grito de desesperación y amor. De repente, María entendió que su historia estaba conectada a la de esa mujer que nunca conoció, una mujer que había tomado decisiones difíciles por amor. Esto la inspiró. A pesar de las adversidades, había algo en ella que hacía eco en la lucha de su madre, pero lo que María no esperaba era que su vida diera un giro aún más drástico. Un viejo rival de la familia, un hombre voraz y corrupto, llegó al pueblo con una historia. Afirmaba que la herencia que le correspondía a María era ilegítima. La aprobación y la dignidad de su madre estaban ahora en la línea de fuego. ¿Debería pelear por lo que le pertenecía, arriesgando confrontaciones con este hombre deshonesto? ¿O debería perdonar a su madre por sus decisiones pasadas y cerrar esa herida? Un dilema que ardía en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La vida en San Felipe empezó a girar en torno a la historia de María. Sus amigos, quienes conocían su sufrimiento, se reunieron a su alrededor, alentándola a no rendirse. Sus palabras resonaban en su corazón: tu madre fue una luchadora, y tú también debes serlo. Así, con cada encuentro, ella se empoderaba más, forjando una nueva identidad donde su madre ya no era solo un recuerdo, sino una fuerza que la guiaba. El pueblo comenzó a reconocer su valor. La transformación de María, su valentía frente a la injusticia, fue un faro de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, el conflicto con el hombre que reclamaba lo que le pertenecía no desaparecía. Cada día la tensión aumentaba, y María sabía que tenía que tomar una decisión. Cuando el momento llegara de hablar frente a la comunidad, una pregunta resonaba en su mente: ¿puede el amor y el perdón ser más poderosos que la necesidad de una reivindicación? María se encontraba en el umbral de un cambio radical, con el corazón latiendo fuerte, sin saber si estaba lista para enfrentar la verdad que cambiaría su vida para siempre. El sonido del viento soplando entre los árboles del pueblo parecía susurrar secretos mientras María caminaba hacia la plaza del centro. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados que reflejaban su agitación interior. Las cartas de su madre todavía palpitaban en su mente, el eco de sus palabras retumbaba en su corazón mientras se acercaba al lugar donde todos esperaban escuchar su decisión. La plaza estaba llena de gente, amigos, conocidos y curiosos que se habían unido para presenciar su discurso. Las miradas estaban fijas en ella,
la joven que había encontrado su voz entre los ecos del pasado. Su respiración era profunda, intentando calmar la tormenta de emociones que la envolvía. Su visión se nublaba momentáneamente, las lágrimas amenazaban con asomarse. Pero en el fondo, sabía que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por la memoria de su madre. Cuando se acercó al estrado, sintió el calor de las miradas, una mezcla de apoyo y expectativa. El hombre, su adversario, estaba allí también, con una sonrisa arrogante que provocaba el descontento en la multitud. Él representaba el peso materno que María había llevado toda su vida, el miedo al rechazo, a la lucha y, sobre todo, a la pérdida. Pero hoy no podía permitir que eso la detuviera. Su madre había sido una luchadora, y era hora de que ella también lo fuera. Con una voz que comenzó temblorosa, María habló. Hoy no solo estoy aquí para defender lo que es mío, estoy aquí para reivindicar la historia de una mujer que eligió el amor sobre el miedo. Las palabras fluyeron, y con cada una, la seguridad creció dentro de ella. Cada letra en esas cartas me ha enseñado sobre sacrificio, sobre lucha, y la lucha no solo se trata de poseer bienes, sino de tener valor, de sobreponerse a nuestra historia y abrazar nuestro futuro. La multitud escuchaba, los murmullos comenzaron a surgir, pero María no se detuvo. La voz se volvía más fuerte, más decidida. Mi madre me enseñó que el amor trasciende todo, incluso la distancia y el tiempo. Así que hoy, al enfrentar mi herencia, no me voy a dejar intimidar por un hombre que busca destruir el legado de su bondad. Los aplausos comenzaron a resonar, llenando su corazón de un calor que nunca había sentido. Pero no todo estaba perdido. El rival de su familia se movía en su posición, su semblante cambió, y la incredulidad se convirtió en rabia. María sabía que su desafío no terminaría con un discurso inspirador. Él podría intentar arruinar su lucha, y algo en su mirada le decía que no se rendiría tan fácilmente. De repente, un silencio sobrecogedor invadió la plaza mientras el hombre se levantaba para hablar. ¿Así que te crees valiente? Tus palabras son poderosas, pero las cartas no tienen valor legal. Eres una impostora, y no tienes idea de lo que estás reclamando. María sintió que el aliento le faltaba, pero en algún lugar, profundo dentro de ella, una chispa de determinación ardía más brillante. Sabía que la lucha era solo el comienzo. En su pecho, una resolución crecía, no solo pelearía por su herencia, sino también por su identidad. Mientras el sol se ocultaba, el cielo oscurecía, y con un último vistazo a la multitud, comprendió que el verdadero desafío apenas había comenzado. Pero una pregunta persistía. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse no solo a un enemigo, sino a las verdades que su madre había escondido en esas cartas? La respuesta a esa pregunta definiría su camino. El futuro la aguardaba, y el eco de su madre resonaba más fuerte que nunca. El corazón de María latía con fuerza mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Un giro inesperado estaba al acecho, listo para cambiarlo todo. ¿Qué oscuro secreto de su familia se revelaría y cómo afectaría su lucha? Natán, el rival, estaba decidido a jugar su última carta. María se sintió como un barco a la deriva, atrapada en una tormenta. La mirada desafiante de Natán la penetraba como un rayo, y el silencio de la plaza se sentía opresor. A su alrededor, los rostros de sus amigos eran un mar de sentimientos pasados, compasión, aliento, pero también preocupación. Estaba realmente lista para la tormenta que se avecinaba. Natán se acercó un paso más, su voz resonaba como un trueno en la plaza. ¿Crees que puedes reclamar lo que no te pertenece? Estas cartas no son prueba de nada, solo el murmullo de un corazón frágil que se dejó llevar. Su risa arrogante retumbó, y por un momento, María sintió que el aire se le escapaba, pero ahí estaba su madre. En cada palabra escrita en esas cartas, en la valentía de cada elección que había hecho. Esa memoria la llenó de valor. No me necesito dar la razón a alguien que cree que el poder se mide por la riqueza, respondió María, firme. Su voz, en lugar de temblar, ahora brillaba con una fuerza renovada. Hoy no solo reclamo mi herencia, reclamo mi lugar en esta historia.
Y sé que mi madre, en algún lugar, se siente orgullosa de mí por esto. Natán hizo una mueca de desprecio, y la multitud comenzó a murmurar nuevamente. Alguna inquietud se había apoderado de ellos, y María sintió que lo sabían, ellos también habían sentido la pérdida. ¿Qué sería de ellos si no hubiera valor para levantarse? Con el aliento aún entrecortado, María miró a su alrededor. En ese momento, decidió que no estaba sola. Su historia era parte también de ellos, y el amor de su madre ahora también se convertía en su bandera. Cada uno de nosotros lleva la lucha en el alma, y nadie puede quitarnos eso. No importa cuán fuerte sea el enemigo, siempre habrá algo más fuerte que el miedo, la comunidad. Las palabras parecían resonar y calar profundo. Un ligero vaivén en la multitud, y pronto, algunos comenzaron a levantar los brazos, como si el peso de la opresión se estuviera disipando. Natán, ahora visiblemente molesto, se escudó en su arrogancia. Esta gente no sabe lo que estás haciendo. Están siendo engañados. Ellos saben más de lo que piensas, replicó María, sintiendo el pulso de su determinación. Y pronto descubrirán la verdad de las cartas, la verdad oculta de la lucha de mi madre y de su sacrificio. No me veo sola, veo a este pueblo, mi pueblo, levantándose juntos. El aplauso estalló nuevamente, más fuerte. María sintió que su corazón vibraba al compás de cada golpe. Pero Natán no había terminado. Su mirada se oscureció como una tormenta, y con una voz que prometía más que simples palabras, lanzó la bomba que haría temblar los cimientos de la plaza. ¿Y qué pasará cuando descubras que tus cartas contienen secretos que pueden destruirte a ti y toda tu familia? ¿Te gustaría escuchar lo que tu madre jamás te dijo? El aliento de María se detuvo de golpe. ¿Qué podía haber dentro de esas cartas que cambiaría todo? La sensación de incertidumbre la invadió, un frío aterrador la recorrió. Había algo que no sabía y Natán se movía como un pez en el agua, disfrutando de su desasosiego, mientras la multitud miraba expectante, la oscuridad del horizonte parecía acercarse. María entendía que esa era solo una batalla en su viaje, pero la guerra por su identidad y su herencia apenas comenzaba. Entonces, con una resolución nueva, afirmó, si hay secretos, los enfrentaré. No temeré lo que un papel pueda contener. Sintió la calidez de la valentía envolviéndola. Su historia no era solo suya, era un legado de amor y lucha, pero lo que no sabía era que la revelación de Natán abriría las puertas no solo a la verdad, sino a un laberinto de decisiones que la llevarían a enfrentar no solo su pasado, sino también su propio futuro. Y así, con el pulso acelerado, se preparó para lo que estaba por venir. ¿Qué verdad escalofriante podría revelarse en esas cartas y cómo podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre sí misma y su familia? La plaza se llenaba de murmullos, y el peso de las palabras de su adversario colgaba en el aire como una espada de Damocles. La plaza, antes viva con murmullos de apoyo, se tornó un silencio helado. María podía sentir el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, como el tambor de una guerra ya comenzada. Natán sonreía, una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Cuál es tu próximo movimiento, María? ¿Seguirás ignorando las palabras de tu madre, o te atreverás a desenterrar los secretos que han estado ocultos? María miró al cielo, buscando algún signo, alguna respuesta que la guiara. En ese momento, ella solo quería conocer la verdad, pero el temor a lo desconocido era abrumador. La multitud permanecía expectante, con los ojos fijos, como si ellos mismos también esperaran la revelación. Con un gesto decidido, María rompió el silencio. He vivido con la sombra de la ausencia de mi madre durante demasiado tiempo. No me temo a la verdad, me aterra más la duda, dijo, su voz resonando con una intensidad que la sorprendió a sí misma. No permitiré que el miedo me paralice. Si estas cartas tienen algo que decir, estoy lista para escucharlo. Natán se acercó un poco más, el brillo de sus ojos mostrando una mezcla de burla y emoción. Así que quieres jugar con fuego, replicó. Muy bien. Te haré un favor. Aquí están las cartas.
Descúbrelas tú misma. Con un movimiento brusco, Natán sacó un conjunto de papeles y los lanzó al aire. Las cartas volaron como aves descontroladas, aterrizando alrededor de ella. La multitud se inclinó hacia adelante, cada rostro mostrando una mezcla de ansiedad y curiosidad. María sintió el aliento de todos en su nuca, apoyándola, empujándola hacia adelante. Se arrodilló y recogió una de las cartas que se había posado suavemente a su lado. Sus dedos temblaban mientras desdoblaba el papel amarillento. Palabras escritas con la caligrafía de su madre asomaron ante ella, cada letra un eco de tiempos pasados. Querida María, comenzaba. Con una mezcla de nervios y esperanza, comenzó a leer en voz alta, proyectando su voz hacia la multitud. Si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. A cada palabra, la emoción crecía, y el aire pareció cargarse con el peso de la historia. Cada elección que hice, cada sacrificio, fue por ti, por ver florecer esa fuerza poderosa que llevas dentro. Nunca dudes de ti misma, de lo que eres capaz. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de sentimientos que atravesaban su ser. La plaza estaba en silencio absoluto, cada persona atenazada por la sinceridad de aquellas palabras. María sintió que su madre estaba allí, en ese instante crucial, abrazándola con su amor a través del tiempo. Pero Natán interrumpió súbitamente, burlón. ¿Crees que esas son las únicas verdades? La realidad es más complicada que un par de cartas. ¿Qué te parece si te cuento sobre el pasado que tu madre nunca se atrevió a revelar? Cosas que cambiarán tu vida para siempre. María levantó la vista, el corazón acelerado. ¿Qué más podría haber ahí fuera? Pero no podía permitir que el miedo la dominara. Dímelo. Estoy lista para enfrentar la verdad, sea cual sea. La tensión en el aire se cortaba. La multitud, expectante, sentía que el destino de María pendía de un hilo. Cada mirada era una mezcla de apoyo, miedo y esperanza. Natán, sonriendo con malicia, se inclinó hacia ella, susurrándole, te diré lo que tienes que saber, pero no sin antes hacer un trato. Si escuchas mi historia, tendrás que unirte a mí, y juntos podremos. Las palabras se quedaron atrapadas en el aire. María sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría ella unirse a Natán, o había un camino diferente que podría tomar? La decisión pesaba como una losa en su alma. Y mientras miraba a los ojos de Natán, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Aceptas?, preguntó él, como si cada sí pudiese condenarla a un destino oscuro. La plaza, quieta, contenía la respiración. María sabía que no solo luchaba por ella, sino por todos. Aceptar este trato sería la clave para descubrir la verdad, o una trampa que podría ¿costarle todo? María sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. La plaza, repleta de miradas intrigadas, parecía volverse un espacio efímero, como si cada persona estuviera suspendida en el tiempo. El latido de su corazón acelerado era un tambor que retumbaba en su pecho, empujándola hacia decisiones que jamás imaginó. Unirte a ti, repitió María, su voz temblando entre la incredulidad y la determinación. ¿Qué propones, Natán? ¿Qué tipo de unión esperas de mí? Natán dio un paso atrás, permitiendo que su sonrisa maliciosa se convirtiera en una mueca. Una unión de fuerzas, María. Hay mucho en juego. Tu querida madre, quien asumiste que era una simple mujer llena de amor, tenía una vida que la envuelve en secretos. Ella no fue solo madre, fue parte de algo mucho más grande. Las palabras de Natán caían pesadas, como piedras en un lago tranquilo. María sintió como su mundo se tambaleaba. Siempre había pensado que su madre era solo una mujer sacrificada por su familia, pero ¿y si había más? ¿Y si esos secretos llevaban consigo respuestas a preguntas que nunca se atrevió a formular? María tomó aire profundamente, intentando calmar la tormenta que se desataba en su interior. La multitud permanecía en un silencio expectante, el murmullo de la plaza se había convertido en un eco lejano. ¿Qué es eso que oculta mi madre?,
preguntó finalmente, no con miedo, sino con una curiosidad que ardía como las llamas. Natán parecía disfrutar de cada minuto. Lo que te voy a contar no es solo historia, es poder. Existe una antigua organización, un legado que ha perdurado a través de generaciones. Tu madre era parte de esto, y ahora, al haber escuchado lo que ella escribió, te ofrezco la oportunidad de continuar su camino, de descubrir tu verdadero destino. María sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Un legado? ¿Su madre enredada en algo tan misterioso? La mezcla de emociones la abrumaba. Un impulso interior le decía que debía saber más, que las respuestas estaban justo al alcance. Pero no puedes seguir en la oscuridad, continuó Natán, su voz seductora. Si aceptas mi propuesta, te guiaré a través de todos los secretos que guardo, y juntos, podremos tomar el control de este legado que tu madre dejó atrás. Pero, si decides rechazarme, te quedarás con más dudas que certezas y no habrá regreso. María, luchando entre la duda y la atracción de esos nuevos horizontes, sintió que todos la observaban, esperando su respuesta. Aceptar significaría entrar en un mundo del que no sabía nada, rechazar podría significar seguir confusa y vacía. Necesito saber más. Quiero conocer todo. Mi madre y su historia son parte de mí, finalmente dijo, su voz firme. El deseo de comprender y completar los vacíos de su vida la impulsaba, una satisfacción visible cruzó el rostro de Natán. Bien. Entonces, la verdad y el poder están en tus manos. Pero recuerda, el camino no será fácil. Habrá desafíos y decisiones que pondrán a prueba tu corazón. Un murmullo recorrió la plaza. Los rostros en la multitud mostraban asombro y, quizás, un poco de desconfianza. María sintió que se acercaba a un precipicio. ¿Era ahora o nunca? Estaba realmente dispuesta a dejar ir todo lo que conocía por algo desconocido, por un futuro plagado de promesas y riesgos. Natán extendió su mano hacia ella, un gesto tanto de ofrecimiento como de advertencia. Tómalo, María. Adéntrate en la verdad que te pertenece. Con el corazón latiendo como nunca, María decidió. Mientras sus dedos alcanzaban la mano de Natán, el mundo a su alrededor se desvaneció en un velo de incertidumbre. Pero, justo en el instante en que sus dedos rozaron los de él, un grito emergió del fondo de la plaza. María, no. La voz resonó como un trueno y, al volverse, María vio a una figura conocida a través de la multitud. Su abuela, con el rostro lleno de angustia, avanzaba hacia ella. De repente, todo quedó en suspenso. Las revelaciones, el poder, el legado, todo parecía desvanecerse ante la urgencia del rostro de su abuela. ¿Podría el amor familiar ofrecer respuestas a preguntas que un extraño prometía resolver? La decisión pesaba más que nunca. María se encontró en medio de un dilema que alteraría su destino. Sin saber qué camino tomar, una pregunta surgió con fuerza: ¿cambiaría su decisión ante el inminente peligro de perder aquello que siempre había querido proteger? La plaza, nuevamente, contenía la respiración mientras la verdad se acercaba inexorablemente a su vida, y María supo que el siguiente paso cambiaría todo lo que conocía. María sintió que el tiempo se detenía mientras su mirada se cruzaba con la de su abuela. La angustia en los ojos de la anciana cortó como un cuchillo la atmósfera cargada de la plaza. Era un rostro que había conocido siempre, lleno de amor y protección, pero ahora, en medio de una revelación tan impactante, también aparecía una profunda preocupación. María, exclamó su abuela, con una voz que resonaba como un eco familiar. No te dejes llevar por él. La figura de su abuela se acercaba, con pasos seguros pero frenéticos, como si el peligro latente la impulsara a llegar a su nieta antes de que fuera demasiado tarde. Natán desviaba la mirada, como si la interpelación de su abuela fuera un mosquito molesto, mientras María, atrapada entre los dos mundos que se enfrentaban, sentía el peso de sus decisiones acumulándose a su alrededor. ¿Cómo podía ser que, en un instante, su vida fuera tan diferente? Un instante antes,
Pensaba que estaba a punto de desvelar su destino, y ahora, se preguntaba si tal vez había cometido un error, a pesar del fuego que ardía en su interior por descubrir la verdad. ¿Qué significa esto, abuela?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué sabes realmente sobre mi madre? ¿Sobre ese legado del que habla Natán? La abuela hizo una pausa, y su mirada se suavizó. Con un susurro casi imperceptible, respondió, lo sabes, o al menos debes saberlo. Tu madre fue una mujer fuerte, pero ese poder la apresó. Déjate guiar por lo que sientes, no por lo que te digan los demás. La confianza en tus raíces es más fuerte que cualquier promesa vacía. María sintió cómo las palabras de su abuela resonaban en su corazón, como un mantra. Era el amor y la verdad que siempre había buscado. Pero, al mismo tiempo, la atracción hacia lo desconocido la empujaba. Natán, aún esperando, ofrecía las puertas de un legado que jamás había imaginado y que podría cambiarlo todo. La multitud comenzaba a moverse inquieta, susurros se extendían entre los presentes. Algunos miraban a María como si fueran testigos de una escena crucial en la que no podían intervenir. Ese sentido de expectativa colectiva amenazaba con aplastarla, como si cada persona hiciera presión en sus hombros. ¿Y si Natán tiene razón?, preguntó María, mirando a su abuela con los ojos llenos de una mezcla de anhelo y temor. ¿Y si al aceptar, puedo descubrir quién era mi madre realmente? ¿Qué hay de malo en querer entender mi herencia? María, no todo lo que brilla es oro, respondió su abuela, extendiendo su mano, como si quisiera tocarla. A veces, lo que llevamos dentro es más poderoso que cualquier legado. Existen sombras que nos envuelven y no todos los secretos traen consigo luz. Escucha a tu corazón, no al que busca manipularte. Las sombras mencionadas por su abuela comenzaron a cobrar forma en la mente de María, envolviéndola en un dilema que parecía no tener fin. El ansia de conocer la verdad se confundía con el temor a lo que esa verdad pudiera desatar. Su madre había sido un misterio, y ahora Natán ofrecía develar ese misterio, pero ¿a qué costo? En ese instante de indecisión, una voz del fondo de su ser resonó más fuerte que nunca, no tengo que elegir entre ellos. Puedo buscar la verdad por mí misma. Esa chispa de valor iluminó su mente y le otorgó claridad. Haré lo que considero correcto, decidió María, mirando a Natán y luego a su abuela, quien esbozaba una leve sonrisa de orgullo. No puedo depender de ti, Natán, ni de nadie más. Quiero conocer la verdad a mi manera, sin ataduras. La multitud contuvo la respiración mientras Natán fruncía el ceño, sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos. Pero antes de que pudiera reaccionar, María se volvió hacia su abuela, deseando encontrar respuestas en su mirada. «Pero, ¿qué hago ahora?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con la fuerza de un trueno. Su abuela dio un paso adelante, con determinación. Juntas, descubriremos todo lo que hay que saber y así protegeremos lo que más valoramos. Estoy aquí para guiarte. Sin embargo, el silencio de la plaza se rompió de nuevo. Esta vez, no fue un grito, sino un frío susurro que heló la sangre de María. No puedes escapar de lo que eres. Esa voz resonó en la lejanía, extraña y ominosa, dejando claro que los secretos no se quedarían callados. María sintió un escalofrío al comprender que su búsqueda de verdad apenas comenzaba. El eco de esa advertencia retumbó en su mente. ¿Qué significaba realmente todo eso? ¿Cómo encajaban en su vida los poderes y secretos que ahora sabía que la rodeaban? Los ojos de Natán brillaron con una mezcla de desafío y satisfacción. Veremos qué eliges entonces. La historia nunca se detiene, y los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y así, mientras la plaza se llenaba de murmullos curiosos, María y su abuela se miraron con una resolución renovada. Estaban listas para enfrentarse a lo desconocido. Pero, en el fondo de su corazón, un temor insistente comenzó a surgir. ¿Qué precio tendrían que pagar por la verdad que tanto anhelaban? La plaza, vibrante y viva, se había convertido en el escenario de una historia que apenas comenzaba a revelarse. La búsqueda de su madre,
del poder de su herencia y de una verdad que podría cambiarlo todo estaba en marcha. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿por dónde comenzarían? María sintió que su pecho se comprimía mientras los murmullos de la multitud se disolvieron en un eco distante. El rostro de su abuela parecía más firme que nunca, pero en sus ojos aún danzaba la sombra de algo no dicho. En ese momento, todo lo que había considerado su vida comenzó a tambalearse. Era posible que las historias que había escuchado en su infancia estuvieran llenas de secretos peligrosos. La mano de su abuela, firme en su brazo, la anclaba al presente. María, no hay tiempo que perder, dijo la anciana con un tono que resonaba como campanas, fuerte y urgido. Debemos alejarnos de aquí. Hay quienes quieren que no descubras más. Natán observaba, sus ojos entrecerrados, y en ellos brillaba una ambición que helaba la sangre de María. Era como si conociera cosas que ella aún no había empezado a entender. No tienes por qué temer a los que quieren ayudarte, dijo él, caminando lentamente hacia ellas. Si decides hacerlo, estaré a tu lado. A pesar de que aquellos ojos en ella parecían hipnotizarla, la voz de su abuela la devolvió al mundo real. No todo el mundo tiene buenas intenciones, María. Hay secretos que podrían hacer que te arrepientas. La urgencia en su voz hizo que se sintiera acorralada, y la decisión la abrumó. ¿Era realmente Natán quien le revelaría la verdad que tanto anhelaba, o simplemente un camino más hacia la oscuridad? Gritó, llena de rabia y confusión. Díganme la verdad. Las palabras brotaron sin control. El ambiente se detuvo de nuevo, el aire parecía cargado de electricidad. ¿Está bien? La abuela respiró hondo, y en ese instante, el mundo se redujo a su voz. Tu madre, ella fue parte de algo que no entendemos completamente. Había, entre la luz y la sombra, un legado que la atrapó. Y tú, mi niña, llevas esa herencia dentro de ti. Pero hay quienes quieren manipular eso. Cada palabra era una eficaz daga, hiriendo tanto su corazón como su curiosidad. María sintió un fuego ardiendo en ella, un impulso por indagar más en aquellas palabras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo encontrar las respuestas? La búsqueda de la verdad parecía más cercana mientras su corazón pulsaba con determinación. Primero, alejémonos de aquí, recomendó su abuela. Regresemos a casa y busquemos los antiguos documentos que tu madre dejó. Ahí puede estar la clave. Natán hizo un gesto de desdén, pero dentro de su mirada había algo más. Ignorar la posibilidad de conocer tu poder es un error, María. No puedes dejar que el miedo te paralice. Yo podría ayudarte a desbloquearlo. El dilema volvió a arrastrar a María hacia la confusión. ¿Debería confiar en su abuela, en su corazón, o arriesgarlo todo para explorar el poder que Natán ofrecía? Sin embargo, en el fondo, sabía que la seguridad de su abuela siempre había sido su refugio. Está bien, dijo, su voz resonando con la resolución de su madre. Regresemos, y después veré qué más puedo aprender. Pero a mi manera. La abuela sonrió, y por un momento, María sintió que la bruma se disipaba, que la claridad llegaba a su vida. Caminaron juntas, pero el suelo que pisaban parecía inestable, como si la tierra misma tuviera algo que ocultar. Al regresar a casa, las imágenes de su madre comenzaron a invadir su mente. Las veces que miró viejas fotos, las historias susurradas de noches en familia, nunca imaginó que detrás de cada alegría escondía un secreto. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar una comprensión, el sonido de un golpe resonó en la puerta. Una sombra oscura se proyectó en la entrada, y un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿El qué?, murmuró su abuela, con el rostro pálido. Ambas se miraron, sabiendo que se habían adentrado en un juego peligroso. Con su madre en mente y el legado reviviendo en sus venas, María sintió que estaba al borde de un precipicio. La puerta se abrió con un crujido, y la figura que apareció era una figura familiar y, al mismo tiempo, aterradora. He venido a advertirte, dijo una voz grave que sacudió hasta lo más profundo de su ser. No busques más, María, hay poderes que no entiendes.
La advertencia resonó en el aire, pesada como una losa, mientras María comprendía que su búsqueda había traído la atención no deseada. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaban los peligros que había ignorado. Todo cambiaría a partir de ese momento. ¿Quién eres realmente?, preguntó María, temblando al descubrir que el precio por la verdad podría ser más alto de lo que había imaginado. Esa revelación palpitante golpeó su alma, y en su corazón, el temor y la esperanza se entrelazaron, preparándola para un desenlace que podría transformarlo todo. En ese instante, comprendió que no había retorno. La figura en la puerta dio un paso adelante, la luz de la entrada iluminaba su rostro, revelando las líneas de preocupación y familiaridad que la hacían casi irreconocible. Era Valeria, la hermana de su madre, la tía que había estado ausente durante tantos años. María recordó las historias que su madre solía contar sobre ella, las risas llenas de complicidad durante las reuniones familiares, pero ahora, su presencia era un recordatorio inquietante de lo desconocido. María, no puedes seguir adelante, insistió Valeria, su voz era un susurro que vibraba entre el miedo y la urgencia. Lo que estás a punto de descubrir podría destruirte. ¿Destruirme?, replicó María, su tono desbordaba una mezcla de incredulidad y desafío. Es mi vida, mis raíces. Necesito conocer la verdad. La abuela se interpuso entre ellas, con los ojos llenos de lágrimas, como si sintiera que el peso de la historia había regresado para cobrar vida. Valeria, debes entender que hay algo más en juego. No solo la vida de María, sino también la nuestra. María sintió que el aire se volvía denso, cargado de secretos que anhelaban salir a la luz. ¿Por qué no me lo dicen todo? Siempre están enredadas en los mismos misterios. Estoy cansada de sentir que me ocultan cosas. Su voz se quebró, una oleada de frustración y dolor la invadió. Valeria cerró los ojos por un momento, como si buscara la fuerza para enfrentar todo lo que había estado guardando. Tu madre perteneció a una organización secreta, una que custodiaba un conocimiento antiguo que, en las manos equivocadas, podría ser devastador. Parte de ese conocimiento ahora está contigo. La revelación resonó como un trueno en su pecho, desnudando su confusión y su deseo de respuestas. ¿Qué conocimiento? ¿Qué tipo de poder? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Porque te queremos a salvo, aclaró su abuela, cada palabra impregnada de preocupación. Lo que llevas dentro de ti puede ser una bendición o una maldición. Depende de cómo elijas usarlo. María sintió que su mente se incendiaba. ¿Podría realmente tener poder? ¿Alguna vez había sido más que una simple mortal sin rumbo? La promesa de algo más la hipnotizaba, pero al mismo tiempo, las advertencias de su abuela y de Valeria la mantenían al borde. Tenía la oportunidad de descubrir partes de ella misma que habían estado ocultas, pero ¿a qué precio? Debo saber más. No puedo seguir siendo una marioneta en este juego, afirmó, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Si eliges seguir este camino, no habrá vuelta atrás, dijo Valeria, sus ojos fijos en María como si tratara de escudriñar su alma. Tienes que estar preparada para lo que viene. La organización no será la única que te busque. Un escalofrío recorrió la espalda de María. La idea de ser un objetivo la aterraba. Pero había algo dentro de ella que ardía con curiosidad, una necesidad de descubrir su pasado, incluso si eso significaba enfrentar peligros inimaginables. Muéstrame, demandó María, con un fuego que iluminaba su decisión. Muéstrenme lo que mi madre dejó. Quiero entender. La abuela le lanzó una mirada llena de amor y miedo, pero asintió en silencio. Como quieras, pero recuerda que el camino no será fácil. Debes apoyarte en quienes realmente te aman, incluso cuando todo lo que desees parezca estar en su contra. ¿Y si el amor no es suficiente? La pregunta le brotó a María sin darse cuenta, resonando en el aire como una advertencia premonitoria. La tía tomó aire, y con un gesto decidido, se apartó para dejar espacio a la revelación. Entonces, lo único que te quedará será tu valor y tu ingenio.
Ahora sigue mi paso. María sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a dibujarse ante sus ojos. Sin embargo, el ecos de la advertencia de Valeria aún retumbaban en su mente. Cuando todo parecía empezar a aclararse, un tamborileo intenso sonó desde el exterior. Las luces de la calle se apagaron de repente, sumiendo la casa en una penumbra inquietante. ¿Qué está pasando?, murmuró María, mientras su corazón latía frenéticamente. La abuela se acercó a la ventana, susurrando una oración que no alcanzó a oír, mientras Valeria la observaba con preocupación. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era un recordatorio de que las fuerzas oscuras que habían estado ocultas ahora se acercaban a su puerta. El tiempo se agota, dijo Valeria, con una mezcla de determinación y temor en su voz. Así que si estás dispuesta a descubrir tu legado, debes hacerlo ahora. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Mientras el pulso de su destino crecía más fuerte, la pregunta que flotaba en el aire se convirtió en un grito muda dentro de ella: ¿podría realmente enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿Sería capaz de manejar la verdad, sin importar cuán oscura fuese? Porque en ese instante crucial, María se dio cuenta de que la decisión de adentrarse en el abismo también podría significar perder a aquellos que más amaba. Y al mirar la penumbra al otro lado de la ventana, la decisión se volvía cada vez más difícil. La oscuridad se cernía sobre la casa como una manta pesada. El tamborileo persistente resonaba desde el exterior, creando un ambiente de tensión palpable. María sintió el estómago retorcerse mientras miraba a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de su abuela y Valeria. Algo inminente estaba por suceder, y la incertidumbre se sentía como una presión en el aire. Valeria, ¿qué está pasando?, preguntó María, su voz temblorosa. Es posible que hayan venido por ti, respondió Valeria, su expresión una mezcla de determinación y temor. No podemos quedarnos aquí. Necesitas ocultarte. ¿Ocultarme? ¿Por qué? No haré eso, exclamó María, ahora al borde del pánico. Quiero saber qué hay detrás de todo esto. Su abuela, entre lágrimas y preocupaciones, acortó la distancia entre ellas. María, hay cosas que son más grandes que nosotros. Debes entender que al entrar en este camino, todo cambia. Te convertirás en un blanco. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Al mirar la oscuridad más allá de la ventana, sintió un escalofrío. Una parte de ella quería correr, escapar de lo desconocido, pero otra parte más valiente desafiaba su deseo de huir. Quería enfrentar la verdad. ¿Qué debo hacer?, preguntó María, su voz ahora más suave, pero firme. Dime qué tengo que hacer. Valeria se acercó más, sus ojos ardientes. Necesitamos encontrar la caja que tu madre dejó. Contiene lo que buscas, pero también es peligrosa. Y te puede atraer a quienes no deberían saber de ti. Se dirigió hacia la puerta, levantando una mano antes de que María pudiera protestar. ¿Vas a confiar en mí? María sintió una mezcla de emociones. La confianza se abría camino entre el miedo y la necesidad de respuestas. Sí, finalmente susurró. Confío en ti. Valeria dio un rápido vistazo a la ventana y creó un movimiento brusco, como si presintiera una amenaza externa. Entonces sígueme. No tenemos tiempo que perder. Cruzaron la casa mientras la oscuridad y el estruendo del tamborileo aumentaban. Sus pasos resonaban en el pasillo, en una sincronía casi frenética. El pequeño corazón de María latía con fuerza mientras imaginaba a qué se estaban enfrentando. Al llegar a un armario desgastado, Valeria entrelazó sus dedos y medio sonrió. Este es el lugar que he estado buscando. Con un movimiento rápido, empujó los estantes para revelar una puerta oculta en la parte posterior de la habitación. María sintió un tirón en el estómago. Lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Mientras Valeria forzaba la puerta de madera, un crujido resonó, y el miedo se intensificó. Debemos estar atentos, susurró Valeria. No estamos solas en esto.
La puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña habitación polvorienta que emanaba un aire antiguo, como si el tiempo hubiera parado allí. Por un instante, María sintió que las voces del pasado la rodeaban. Era esa la herencia que había anhelado. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor cuando un destello de luz iluminó el ambiente, revelando una caja de madera ornamentada en el centro. María se acercó, pero un estruendo exterior cortó su momento. La puerta principal de la casa se derrumbó, y sombras se arrojaron al interior. «Esos son ellos», gritó Valeria, empujando a María hacia la caja. «Abre, ahora». Las sombras se acercaban rápidamente, pero María no podía apartar la mirada de la caja. Sus dedos temblaban mientras la abría. Los objetos dentro brillaban con una luz extraña, invocando el eco de secretos olvidados. ¿Qué es esto?, musitó, mientras un pulso de energía la rodeaba, y justo en ese momento, las sombras se lanzaron sobre ellas, y la oscuridad tragó todo. María sintió un tirón en su esencia, como si el tiempo y el espacio estuvieran a punto de fallar. «María, recuerda quién eres», fue lo último que escuchó de Valeria antes de que la oscuridad engullera todo a su alrededor. Despertó en un entorno completamente distinto, rodeada de luces titilantes y murmullo de voces. El aire era denso y desconocido, y algo se movía dentro de ella, algo poderoso. «¿Dónde estoy?», se preguntó, sintiéndose más perdida que nunca. Cuando levantó la mirada, una figura familiar apareció frente a ella, y una risa llena de malicia resonó a su alrededor. «Bienvenida, María. Ya es hora de que descubras lo que realmente eres». El corazón de María se detuvo en su pecho. La emoción y el miedo se entrelazaron mientras su historia continuaba desenrollándose en un hilo oscuro y fascinante. ¿Qué significado escondía su legado? ¿Qué secretos había desatado sin querer? María despertó de un sopor profundo, la visión borrosa comenzaba a despejarse y, con ello, los ecos de su vida anterior se desvanecían como el humo. Se hallaba en un lugar extrañamente iluminado, lleno de sombras danzantes y murmullo de voces que parecían emanar de las paredes mismas. Un ligero escalofrío recorrió su espalda. Había cruzado un umbral del que no habría retorno. Frente a ella, la figura de Natán se delineó. Su rostro llevaba una sonrisa intrépida, pero en sus ojos había una chispa que no prometía nada bueno. «Bienvenida, María. Ya es hora de que descubras lo que realmente eres». Su voz resonaba como un canto hipnótico, y, a pesar del miedo que la invadía, también sentía un intenso abrumador deseo de entender. «¿Qué significa esto?», María exigió, manteniendo la voz firme, aunque en su interior un torbellino de emociones la sacudía. «¿Dónde estoy?». Natán se acercó, casi flotando en su propia aura. «Estás en el centro de la verdad, María. Este lugar es donde se custodia el legado de tu familia, donde tus raíces se entrelazan con poderes que han estado dormidos demasiado tiempo». Las palabras de Natán reverberaban en su mente. ¿Poderes? Esa palabra la fascinaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Pero había más en juego que solo su curiosidad. Pensó en su madre, en las cartas, en la lucha por su herencia. «No puedo pertenecer a ningún legado que implique causar daño», replicó, sintiendo como su corazón latía con firmeza. Natán sonrió para sí, como si haber presenciado un acto de rebeldía la llenara de orgullo. «Eso depende de ti, María. La historia que se te ha legado no es solo un cúmulo de secretos, es una batalla. Y si decides pelear, tendrás que aprender a manejar el poder que llevas dentro. Eso significa tomar decisiones difíciles». La visión de su madre, con su amor inquebrantable, apareció en su mente. Si su madre luchó por un legado en el que creía, ¿podía ella hacer lo mismo? «Tengo que conocer la verdad», afirmó, su voz resonando con la fuerza de su determinación. «Quiero las respuestas. Quiero proteger lo que es mío». Natán hizo un gesto y la oscuridad se disipó lentamente, revelando estanterías repletas de antiguos volúmenes y artefactos brillantes. «Aquí es donde vejo tu aprendizaje. Cada uno de estos objetos tiene un significado.
La historia de tu madre es más compleja de lo que imaginas, y tú, ahora, eres parte de ella. El primer libro que tomó era un diario desgastado, y al abrirlo, los ojos de María se llenaron de lágrimas al leer las palabras de su madre: siempre he creído que la verdad siempre deberá salir a la luz. Pero el poder puede ser un arma de doble filo. Las manos de María temblaron al tocar la hoja amarillenta. Lo sé, dijo Natán. El conocimiento puede también atraparte en la oscuridad. Tu madre lo descubrió. Pero tú, María, puedes decidir cómo usarlo. Sin embargo, esa parte de ella que ansiaba conocer la verdad comenzó a inquietarla. Si soy parte de esto, no puedo hacerlo sola. Necesito a mi abuela y a Valeria, dijo firme, sin apartar la mirada de Natán. Él asintió. Lo comprendo, pero debes tener cuidado. Hay quienes nos buscan, quienes quieren controlar el poder que has comenzado a despertar. María se sintió invadida por un gran peso. No solo su propia vida estaba en juego. Había una comunidad que había creído en ella, amigos que la habían apoyado en cada paso. No dejaré que el miedo me frene, contestó, resonando la convicción con cada palabra. Y así, mientras el heredado legado revivía dentro de ella, María se preparó para el siguiente paso. La búsqueda del conocimiento desconocido se entrelazaba con el deseo de proteger a su familia. Un destello de luz la distrajo repentinamente. Valeria y su abuela aparecieron, iluminando la penumbra como faros de esperanza. María, estamos aquí, gritaron al unísono, y la dicha de verla sanó su corazón, dándole valor en medio del desconcierto. Vamos a salir de aquí, juntas, afirmó María, sintiendo la potencia de esas tres mujeres. Estoy lista para enfrentar la verdad, no importa lo que nos depare. Un eco de resolución resonó en sus corazones. Su historia había comenzado a entrelazarse con las decisiones pesadas del pasado, y ahora se convertiría en el faro de luz que guiaría a toda una comunidad. Mientras el horizonte se iluminaba con promesas de nuevos comienzos y luchas compartidas, un aire de liberación las envolvía. A todas les esperaba un camino, lleno de pilares de amor, poder y verdad. Un camino que no solo cambiaría sus vidas, sino el futuro de aquellos que habitan en San Felipe, en medio del tumulto y de lo desconocido. Alineadas en fortaleza, María comprendió que, al final del día, el amor siempre había sido y seguiría siendo su mayor legado. El tiempo para la lucha había llegado. Ahora, quiero que hagas algo increíble: suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de emoción y descubrimiento. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y porque sabes que te ha impactado. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este impactante final. Y por último, comparto instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.